La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aprobada la ley de amnistía ya en el Congreso, el texto se dirige al Senado, donde quedará encallado un par de meses, entonces volverá al Congreso y se aprobará ya definitivamente a mediados de mayo, coincidiendo, por cierto, con las elecciones catalanas del 12 de mayo. Desde Bilbao, donde participa mañana en la primera edición de los diálogos de Ser Euskadi, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha hecho a última hora de hoy esta defensa de la ley de amnistía. Dentro de algunos años, los que hoy nos dicen barbaridades dirán que lo que hoy ha ocurrido en España con la aprobación de la ley de amnistía fue un paso decisivo para la convivencia y que fue una gran victoria de la democracia. Pero hoy, los que somos valientes y lo llevamos adelante somos los socialistas. Los socialistas. Contesta así Félix Bolaños a Alberto Núñez Feijóo, que hoy en el debate parlamentario le ha vaticinado un recorrido corto a la ley de amnistía. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. Esta ley no pasará el filtro de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así, y por mucho que se empeñen, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés. Pero lo más importante, esta ley no pasará ninguno de esos filtros, pero sobre todo esta ley no pasará el filtro de la calle. Créanme, la calle la tienen perdida. Jesús Maraña, tu análisis de la aprobación de la ley en el Congreso y sus consecuencias políticas. Bueno, la aprobación de la ley la teníamos descontada desde que conocimos el acuerdo, ¿no?, para la votación de hoy. Es verdad que en estos tiempos que corren siempre puedes dejar un espacio para la sorpresa, ¿no? Pero bueno, no ha habido sorpresa en ese sentido y se ha cumplido lo acordado, ¿no? Eso sí, el camino que le queda a la ley de amnistía es evidente que va a seguir teniendo bastantes obstáculos. En los dos sentidos, en el judicial y empleando los escenarios que ha dibujado el profe Feijóo, en el político también. Yo creo que ahí hay diferencias, ¿no? Y es interesante analizar las palabras, los argumentos que se han escuchado hoy. En el caso del principal dirigente de la oposición, Núñez Feijóo, ha dado por hecho, ha asegurado que no va a pasar el filtro la ley de amnistía ni jurídico en España, ni sobre todo europeo, ¿no? Bueno, eso es un vaticinio, ¿no?, que ahí es discutible absolutamente, sobre todo teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos que hemos conocido de algunos organismos, como la Comisión de Venecia, que no están en el ordenamiento jurídico español y europeo, son consultivos, pero tienen su peso, ¿no?, y sobre todo habían sido reclamados desde el propio PP. Una cosa es lo que ocurra en el ámbito judicial, y ahí sí, que sabiendo lo que hemos conocido en determinados autos judiciales en los últimos meses, es previsible que todas las interpretaciones que puedan obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía es posible que se produzcan. Se podrá decir, como hoy, y yo también lo defiendo, ¿no? Es decir, si respetamos, y todos respetamos la división de poderes, lo lógico es que una ley aprobada finalmente en el Congreso de los Diputados, cuando vuelva del Senado, donde ya sabemos que va a estar estancada 2 meses por el bloqueo del PP, cuando se apruebe, lo lógico en democracia es que los jueces apliquen esa ley. Pero dentro de la aplicación surgirán interpretaciones, surgirán cuestiones consultivas, constitucionales, etcétera, etcétera, desde los jueces que consideren o decidan hacerlas. Por lo tanto, ese camino va a estar lleno de obstáculos. ¿Qué pasará políticamente? ¿O cómo se pronunciará la calle, por decirlo así, entre comillas, en las distintas citas electorales? Esto lo iremos viendo, y esta es la disputa política, el pulso político que a partir de ahora también se abre. Necesita muchísima explicación esta ley de amnistía, como el propio expresidente Zapatero ha explicado en tu entrevista. Lucía. Pues bueno, hoy se ha aprobado una ley de amnistía en un Parlamento con 172 votos en contra, que es casi la mitad del Parlamento. Creo que eso políticamente es un hecho bastante relevante. Las últimas leyes de amnistía, en fin, que pueden tener un parecido con esta por la cosa de que, según el gobierno, es
busca la reconciliación y todo esto, como buscaba la reconciliación, la amnistía del año 36 y la amnistía del año 1977, esas amnistías, esas leyes de amnistía salieron adelante sin ni siquiera un voto en contra en los parlamentos. Entonces, bueno, yo creo que esa es la gran diferencia. Esta ley de amnistía ha provocado un gran rechazo social, una división clara en España, y además, como ha dicho muy bien el presidente Zapatero, tiene unas connotaciones también de tipo moral que tampoco... Permíteme un inciso, Lucía, la ha provocado no la ley sino la amnistía en sí, porque antes de conocerse la ley ya estaba esa oposición. Bueno, claro, porque estamos hablando de una amnistía que se concede a cambio de los 7 votos de un partido. No podemos olvidar que entiendo que esto para el gobierno pues sea un tema que no quiera tratar, pero no podemos olvidarnos que los ciudadanos están asistiendo a un gobierno que a cambio de una investidura ha pactado una ley de amnistía, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, yo más allá de... O sea, yo creo que ha quedado claro que hace unos meses el gobierno, de forma, me parece bastante ingenua, presentó esta ley de amnistía como si fuera casi un proyecto de recalificación de terrenos, como que era una cosa que no, en fin, que una ley que ya está. Yo creo que esta ley, la ley de amnistía, ha evidenciado por su recorrido que es una cosa mucho más compleja, mucho más profunda y que afecta mucho a los ciudadanos, que los ciudadanos se sienten, digamos, concernidos por esta cuestión, cada uno de una manera. Pero yo creo que primero, que hoy la ley de amnistía se ha votado en unas circunstancias políticas que yo creo que varían en relación con lo que era la ley de amnistía, ¿no? Porque era, digamos, el precio que se daba a Junts para garantizar un poco la gobernabilidad, y bueno, el tablero político salta por los aires, con lo cual, claro, la ley de amnistía ya no es lo que era la semana pasada, ya es otra cosa distinta. Pero sobre todo digo, yo creo que lo más peligroso para el gobierno, de verdad, es que tú no puedes ir con una rama de olivo delante de alguien que va con una recortada. Entonces, no, ¿qué haces? ¿Sacas la recortada? Sí, no, bueno, lo que me explico, es decir, sí, yo te quizás sea brutal lo que claro, he dicho, pero tú vas con una rama de olivo a Junts y a pelín Puigdemont. Pelín extremo, quizá, vale, Lucía, quizá. Lo retiro del diario de sesiones si es necesario. Digo que tú vas con una reconciliación, con un espíritu constructivo, con unas ganas de incorporar a Junts a la gobernabilidad, como se ha incorporado a RC, y a mí eso me parece que estratégicamente puede tener un sentido. Yo creo que eso es bastante legítimo, políticamente, bueno, bastante adecuado, es decir, yo lo entiendo, ¿vale? Ahora, cuando Junts no quiere incorporarse, es difícil que tú puedas defender... Si tienes la convicción y crees que es lo que debes hacer más allá, superada la pantalla de la necesidad virtud, de los 7 votos famosos. Bueno, es que eso sobre la pantalla no se puede superar. Bueno, no, sí se puede superar. No sé, sobre todo políticamente... Alguien está en la necesidad también de superarlo. Y otra cosa es que veamos o no veamos los frutos hipotéticos de esa apuesta. Pero en todo caso, lo que digo es, si tú tienes la convicción, no puede depender lo que hagas de la reacción del otro exclusivamente. No, sobre todo... Si se supone que defiende los intereses generales. Sobre todo, la cuestión es que si tú quieres que la opinión pública entienda esa filosofía y esa estrategia, pues es difícil que la pueda entender si el otro no te responde. Bueno, es decir, si lo que está haciendo el otro es provocar. Esto es muy difícil que la gente pueda entenderlo. Sí, yo no digo que sea fácil. Es más, yo misma, me resulta difícil de entender. Yo discrepo en una cosa de las que comentabas. Decir que se pretendía que esto, se pensaba que esto ingenuamente era como, bueno, al principio, como una los recalificación indultos, de terrenos. Indultos era. Yo no creo que eso nunca se haya sido así, pero sí es verdad que ha ocurrido lo siguiente, no lo olvidemos, que en origen había un acuerdo para una proposición de ley de amnistía. Hubo un acuerdo de los principales socios. Pero la tumbó el que se beneficiaba, hombre. Bien, pero la tumbó, no lo olvidemos, insisto, que no estoy justificando nada, sino de momento poniendo los datos sobre la mesa, ¿no? Hay que recordar que fue un proceso de acción-reacción en el que fuimos conociendo unos autos judiciales que empezaron a poner de los nervios a ese actor que tú dices que es Junts, y es Puigdemont, fundamentalmente. Claro, y a partir de que va habiendo unos autos sobre una ley que se desconocía el texto, empieza a haber reacciones políticas desde ese ámbito que van forzando las cosas y que no han ayudado en nada a la explicación de esta ley por parte del gobierno. Yo también tengo una explicación para eso que tú dices, ¿no? Una explicación que tiene
tiene su lógica, en mi opinión, ¿no? El Partido Socialista pactó con Junts un acuerdo de legislatura, bueno, de investidura, perdón, en el que con la intención de que fuera de legislatura. Bien, sí. En el que se decía... es que Santos Tardán, el secretario de organización, nos dijo que aquello tenía la intención de que fuera de legislatura. Claro. Entonces pactó y puso esto que voy a decir precisamente para que fuera de legislatura, ¿no? O sea, cedió mucho, eso es lo que te quiero, cedió al relato del independentismo, ¿no? Con la palabra lawfare, lo que más o menos el relato de ese papel que firmaron era: los jueces en ese momento actuaron de una manera política, no actuaron bien, como se encarga todo el día de decir Puigdemont y Míriam Nogueras, que en el fondo la ley de amnistía reconoce que el Estado no respetó sus derechos humanos, tenía que haber aceptado el referéndum, etcétera. Bueno, el Partido Socialista... Eso no estaba en el texto. Lo que se decía es que en este país ha habido casos de lawfare. Bueno, bien. No solo eso. El texto del acuerdo, si se vuelve a leer, quedará claro que está, digamos, voy a decir esta palabra, quizá es un poco deslegitimando la labor de los tribunales de alguna manera. O por lo menos los tribunales entienden que se deslegitima su actuación cuando el PSOE en su momento... Es que claro que los tribunales, algunos tribunales entiendan que se deslegitima, eso no puede sorprendernos a la vista, insisto, de todos los autos que hemos conocido. Es que y a mí no me puedes convencer de eso, porque sabes, Lucía, que yo hace mucho tiempo que considero que hubo un exceso en la respuesta judicial al proceso. Pero el Partido Socialista nunca lo dijo. No, el Partido Socialista admite en ese texto, no en el acuerdo de la proposición de ley de amnistía. No, en el texto de Junts, en el acuerdo, bien. Que ha habido casos de la a lo que voy es que tú no se puede uno extrañar, o no mucho por lo menos, de que los jueces que intervinieron en ese proceso no les guste esto, ¿no? Lo normal es que no les guste, porque si se sienten deslegitimados y ellos legítimamente pueden hacer uso de sus cauces legales en la aplicación de la amnistía. Es que eso es la separación de poderes. Lucía, ahí estamos arriesgando demasiado, porque además nos vamos a poner de acuerdo enseguida, creo, Lucía. Es como si a mí, como periodista, no me gusta una noticia, entonces no la doy. No, cuidado. No, tú puedes darla. Tú sabes que puedes tú darla y yo a 3 columnas, a 2 o en breve. Bien. Porque entonces lo que estás diciendo, lo que estás diciendo es que estos jueces pueden, en virtud de su poder, interpretar de una manera u otra, dependiendo de sus convicciones, porque es que la ley, lo que pueden o no pueden hacer. Según el ministro de la Presidencia, la ley la tienen que aplicar los leyes. Claro que la tienen que aplicar. Y otra cosa es que fuercen tanto la interpretación de la ley como para... No nos engañemos, Lucía. Estamos hablando de que hay jueces que están convencidos de que son los que tienen que salvar España. ¿Crees, Lucía, que no va a haber resistencias en la aplicación de esta ley por parte de la Judicatura Española? Yo creo que si aceptamos el sistema democrático en su conjunto y el Estado de Derecho en su conjunto, tenemos que aceptar que la ley de amnistía, la aplicación la tienen que hacer los jueces. Yo en eso no tengo ninguna duda. Por tanto, los jueces tienen legitimidad para aplicarla, siguiendo sus criterios, siempre, por supuesto, basándose en organismos superiores, que tendrán que decidir en su momento. Es decir, si sin retorcer la interpretación de la ley. Retorcer, si no posible. sé en qué retorcer. ¿Vale? Decir, no, ellos porque yo sí defiendo que ha habido autos en los que sino bastantes juristas interpretan que se ha retorcido bastante la ley. Y podemos hablar del tema de, después de 4 años, calificar de terrorismo lo que hasta ese momento no se había calificado, y otras cuestiones que incluso estaban en el primer texto de contra el proceso del difunto fiscal Maza. Bueno, yo no voy a entrar en el esto contenido. Es largo. Yo no voy a entrar en el contenido, pero en ese sentido hay un pronunciamiento de 11 fiscales del Tribunal Supremo, que no sé si son políticos o no lo sé. 11 fiscales no son un fiscal, no es un señor que le tenga manía al gobierno, ¿no? No son los que han investigado el asunto del que se trata, 11 fiscales no pueden tener de manía al gobierno, ¿no? Sí. Entonces yo digo que esas interpretaciones... Entre ellos los mismos fiscales de la sentencia del proceso, ¿eh? Bueno, hay que recordarlo también. Y otros. Sí. Me refiero que yo, en lo que tengo mi obligación como periodista es analizar, yo no tengo capacidad para analizar un acto judicial, ni un procedimiento, ni un sumario. Yo tampoco soy jurista, Lucía, por eso empleo argumentos que creo que son de contenido, no sé cómo decir, que creo que son asumibles o que son argumentables sin entrar en la técnica jurídica. Pero sí, como ciudadano medianamente informado, me sorprende que alguien descubra terrorismo donde no lo ha descubierto en 4 años, ni se ha percatado hasta que sabe que se va a aprobar una amnistía. Yo lo que digo es que los jueces, como decís,
tuvieran, digamos, la tentación de sobrepasarse, ¿no?, en la aplicación de la ley, de no aplicarla, organismos superiores yo confío en eso, colores. incluyendo los organismos europeos, que son ordenamiento jurídico español. Los jueces también están sujetos a las leyes. Si ellos se sobrepasan, como algunas personas dicen que yo en eso confío. Las instancias superiores los tendrán que... Y ya está. Esto es lo que digo. O sea, por cierto, hablando de Europa, mañana la Comisión de Venecia va a aprobar su dictamen definitivo sobre la ley de amnistía, tras aquel informe, ese primer borrador que conocimos, que aquí en España se usó poco más o menos como esos libros de elija usted su propio final, que se hizo haga usted su propia lectura, ¿no? El PSOE se quedó con que el borrador avalaba el espíritu de la amnistía y el PP con que el texto criticaba haber tramitado como una proposición de ley la amnistía y abogaba porque una cosa así se tiene que hacer falta de consenso, con una reforma constitucional basada en el consenso. Bueno, mañana en la plenaria de la Comisión de Venecia se aprueba el informe definitivo ya con la ley aprobada en el Congreso. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias, y está en el estudio de la cadena SER en Bilbao, en Radio Bilbao, y Manuel Pradales, candidato del PNV al Lehendakari. Señor Pradales, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Vamos a hablar ahora de Euskadi, candidato, pero me interesa antes la lectura que hace del momento político a nivel nacional. ¿Peligra la legislatura? ¿O la renuncia a los presupuestos es síntoma de ello? ¿O todo lo contrario? ¿O el tronco más fuerte de lo que parece? Es un momento intenso, ¿no? No creo que peligre la legislatura. Yo creo que estamos en un momento complejo, porque al final la convocatoria ayer de las elecciones por parte del presidente de la Generalitat ha alterado el tablero que quizás teníamos en la cabeza todos. Quizás estábamos pensando que podía haber elecciones catalanas este año, pero ahí van a ser en otoño. Y ahora ha movido todo el tablero, pero creo que la legislatura no peligra. Eso le quita protagonismo político a las elecciones vascas, el tener unas catalanas a un mes. Bueno, yo creo que nos permite centrarnos en lo vasco y en la agenda vasca. Yo creo que al final lo importante es que tengamos la oportunidad en estas elecciones de hablar de los temas de Euskadi y de los temas que le preocupan a la ciudadanía vasca, ya sea la sanidad, ya sea la vivienda, ya sea la economía, ya sea el empleo, la educación, lo que corresponda. Y esto nos puede permitir que el foco esté en Euskadi, porque quizás podía haber una tentación por parte de los líderes de los partidos políticos españoles de tener, ¿no?, un desembarco en la campaña vasca para jugar a otras cosas. Yo creo que ahora Cataluña no permite que todas las naves las pongan en dirección Euskadi, ¿no? Estaba pensando hoy que es llamativo, en Cataluña todos los candidatos que van a concurrir a las elecciones de mayo, todos, ¿no? Sí, todos yo creo, concurrieron ya a unas elecciones, son viejos conocidos entre ellos, no hay una renovación. Sin embargo, aquí en Euskadi eso es completamente distinto. Van a las elecciones que no hay nadie que repita. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en Euskadi para que sea necesaria, o que los partidos hayan interpretado que es necesaria esa renovación total del panorama? El PNV movió el tablero vasco. Yo creo que había una cierta expectativa por qué iba a hacer el Partido Nacionalista Vasco, y cuando se tomó la decisión de que el candidato fuese yo, una persona joven de 48 años que... Está bien que se considere joven con 48. Sí, hay que considerarse joven. Considerándome. Sí. Y yo creo que eso movió el tablero en Euskadi y le obligó a otros partidos políticos a moverse, ¿no? ¿Por qué Urkullu no volvía a ser un buen candidato? Quiero decir, una persona que ha gobernado 3 legislaturas, Euskadi, no tiene derecho a presentarse y perder, si hiciera falta, unas elecciones. No se le hurtó ese derecho al partido. Hay que conocer un poco cómo funciona el Partido Nacionalista Vasco y sus procesos de decisión, ¿no? Al final existe la llamada y famosa bicefalia, y el Partido Nacionalista Vasco entendió que había que iniciar un nuevo ciclo político desde el punto de vista del relevo generacional y desde la evolución de lo que el partido entendía que tenía que hacer, pensando sobre todo en los próximos, no 4 años, sino los próximos 10 o 12 años, y a partir de ahí el partido tomó una decisión que estaba reflexionada y compartida con el propio Lehendakari, ¿no? Y ponen a Pradales. ¿Quién es Pradales?
Pues un tipo de Santurtzi, de la margen izquierda, que tiene 48 años, el mayor de 4 hermanos, todos varones, de una familia trabajadora, muy normal, hecho un poco a sí mismo, que tuvo la oportunidad de estudiar una carrera en una universidad y que a partir de ahí empezó a trabajar, que se comprometió políticamente ya con una edad determinada y que hace 12 años más o menos se comprometió no solo políticamente, sino dando un paso para estar al frente de una responsabilidad pública en una diputación foral como es la de Vizcaya, ¿no? Y bueno, me he dedicado estos últimos 12 años a la gestión pública en el ámbito del empleo, el desarrollo económico, el emprendimiento, la innovación, el talento y últimamente con temas de infraestructuras también. Y un buen día, alguien cree que puedo ser ese perfil que necesita el PNV para dar el salto generacional. Sobre perfiles, me llamó mucho la atención como en los primeros días estábamos ahí todos los periodistas intentando buscar similitudes entre usted y Urkullu, ¿no? Para intentar dibujar esa imagen de el PNV presenta a un Urkullu más joven. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué es distinto usted a Urkullu, más allá de la edad? Bueno, yo creo que al final todos hemos tenido vivencias que nos van marcando, ¿no? Obviamente el lehendakari Urkullu y yo compartimos los mismos principios ideológicos y tenemos un concepto de lo que tiene que ser Euskadi, que es común, ¿no? Porque somos del mismo sustrato, las mismas raíces ideológicas. Hemos vivido en ese sentido el Partido Nacionalista Vasco, pero obviamente ni mi trayectoria profesional ha sido la que ha tenido Urkullu, ni probablemente yo tengo la visión que tiene el lehendakari Urkullu, porque generacionalmente a mí me preocupan. Pues yo tengo una hija pequeña y estoy muy preocupado con los temas que afectan a la educación de mi hija o a la salud de mi hija con el ámbito sanitario, o tengo amigos que tienen un empleo que entiendo que en algunos casos es precario y hay que trabajar los temas de calidad del empleo, y estoy viendo un impacto de la nueva economía digital que para mí es un tema muy relevante. Es decir, tenemos una manera quizás distinta también de aproximarnos a las demandas que tiene la sociedad vasca, porque generacionalmente somos otra cosa, ¿no? Me ha dicho, compartimos ideología. Es muy curioso cómo en el PNV ustedes se cabrean mucho cuando la gente dice, no, es que son la derecha vasca, ¿no? La derecha nacionalista. Dicen, no, nosotros no somos de derecha. ¿Pradales qué es ideológicamente? ¿Usted es liberal? ¿Es socialdemócrata? ¿Qué es usted? El PNV ha tenido, creo que una virtud, y ha sido un partido político interclasista que siempre ha creído en el humanismo y en la justicia social, y a su vez en la importancia que juega la empresa privada en la creación de riqueza para luego poder repartirla, ¿no? Y siempre hemos orientado las políticas desde esa visión, ¿no? Yo creo que si alguien mira la trayectoria de cómo hemos hecho políticas públicas en los últimos 30 años, pues somos la primera comunidad autónoma que crea la RGI, ¿no? La renta de garantía de ingreso familiar, una política absolutamente progresista, y la pone en marcha el PNV, ¿no? Tenemos un acercamiento a las políticas sociales en la protección social que llama la atención en otras partes del Estado, y lo ha hecho el PNV. Es decir, siempre hemos tenido una sensibilidad social especial porque provenimos de una tradición que es el humanismo, la persona en el centro de las políticas, y yo me siento ahí muy cómodo. Obviamente eso es compatible con la generación de riqueza, con que hay que promover que se cree empleo de calidad, con que hay que ayudarle a la empresa a que haga inversión, con ayudar a la industria vasca, porque entendemos que son las dos cámaras de la misma moneda. Hay que crear riqueza para poder redistribuirla y generar bienestar. Si no generas riqueza, acabas repartiendo miseria. ¿Se puede ser el partido de la patronal y de los trabajadores al mismo tiempo? Mire, yo soy hijo de una familia trabajadora y voy a ser candidato al lehendakari, y provengo de la margen izquierda, que si algo ha sido es la cuna de la llamada clase obrera vasca, ¿no? Yo creo que el PNV tiene esa virtud. Es un partido abierto, interclasista, que, insisto, pone a la persona en el centro de sus políticas, y que eso le lleva a ayudar al ámbito de la empresa a que crezca, porque es una manera de crear empleo y también una manera de lograr tener recursos públicos, porque al final, ¿quién genera recursos públicos?
los impuestos que se recaudan a partir de la generación de riqueza, ¿no? Y a partir de ahí se redistribuyen con políticas sociales para educación, para sanidad, para lo que queramos. Yo creo que no hay que perder esa visión. Eso es lo que ha construido este país. Hablando de sanidad, me he dado cuenta que antes, cuando me ha dicho las preocupaciones de los vascos, la primera que ha señalado usted mismo es la sanidad. El PNV tiene absolutamente calado que la sociedad vasca está muy enfadada de cómo ha ido funcionando Osakidetza en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia. ¿Qué va a hacer usted para arreglar el sistema vasco de salud? Es verdad que Osakidetza, al igual que todos los sistemas de salud en el mundo, han sufrido un tensionamiento con la pandemia. Y es verdad que nos han dejado heridas y nosotros, y yo mismo lo he dicho, prioridad máxima en términos de gestión pública, mejorar Osakidetza, y fundamentalmente yo señalaría dos ámbitos. Uno, tenemos que recuperar el que las personas que acuden a un ambulatorio les miren a los ojos los médicos, las enfermeras, el que las personas mayores que necesitan acceder rápidamente a un ambulatorio pues lo puedan hacer, o que una persona que tiene hijos o hijas pequeños pueda acceder rápidamente al pediatra. Y ahí hemos tenido problemas de accesibilidad y de presencia que derivaban de la pandemia, y eso lo tenemos que mejorar. Y también tenemos que mejorar un embudo que se nos generó con las listas de espera, que sobre todo en cuestiones graves en donde el sistema hospitalario funciona y responde muy bien, pero temas que no son graves, que pueden considerarse menores, pero son muy importantes para las personas, hay que reducir esas listas de espera. Y creo que además tenemos que poner en marcha una transformación de la Osakidetza que surgió a finales de los 80 y principios de los 90 para una sociedad que era mucho más joven. Hoy ha envejecido mucho la sociedad vasca, hay más presión asistencial, hay más personas que requieren cuidados de salud, y tenemos también que ir transformando un poco la estructura y mejorando en gestión, porque yo creo que tenemos muchos recursos disponibles en el sistema vasco de salud, tenemos mucha calidad, los profesionales son fantásticos, hay que reilusionarles, hay que reengancharles, han sufrido mucho la pandemia y tenemos un poco que volver a alinear a todos, sean profesionales, sean recursos, sean las políticas públicas, para que Osakidetza siga siendo la joya de la corona del autogobierno vasco. ¿Qué opina Imanol Pardales sobre la inmigración? ¿Hace falta más inmigración? ¿Hace falta menos inmigración? Sí, sin duda. Tenemos ¿Cuál de las dos? Más o menos. Hace falta más inmigración en este país. Estamos en un momento similar al que quizás vivió Euskadi. Euskadi ha tenido dos fases de industrialización, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX, y luego pues en los años 60 del siglo XX. Había gran crecimiento económico, una industrialización floreciente, y hubo necesidad de que vinieran muchas personas. Los abuelos por parte de mi padre, los bisabuelos por parte de mi madre llegan a Euskadi al hilo de ese calor de la industrialización de principios del siglo XX, hace unos 100 años o así, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento. El país está creciendo económicamente, pero tenemos unas tasas de natalidad muy bajitas. Hay que trabajar para ir dándole la vuelta a esa cuestión, pero va a costarnos mucho tiempo, y tenemos que atraer inmigración, y a ser posible inmigración cualificada, porque el tipo de empleo industrial que se va a crear y el que se está creando requiere también de inmigración cada vez más cualificada, y tenemos que tener una estrategia clara de atraer inmigración, y tenemos que hacerlo con la misma inteligencia que lo hemos hecho desde el punto de vista de la integración, ¿no? Yo creo que si algo se ha demostrado es que personas que vinieron hace muchos años de otras partes del Estado se integraron en una sociedad abierta y plural, y el nacionalismo vasco ha tenido esa capacidad de integración. Y yo hablo euskera, y mi hija habla euskera, y mis padres no lo hablan, y yo creo que con esa misma capacidad de integración tenemos que enfocar pues a los nuevos colectivos migrantes que tienen que venir a este país. ¿Usted va a ir al cara a cara con Bildu? Yo quiero contrastar modelos. Yo creo que las elecciones y las campañas electorales tienen que servir para contrastar modelos, ¿no? Es importante que la gente, cuando decida ir a votar, y ojalá haya una gran participación, porque eso es sano desde el punto de vista democrático, haya tenido la capacidad de contrastar lo que unos y otros le proponemos a la sociedad vasca. Voy a poner un ejemplo con la vivienda, ¿no? Yo ayer le escuchaba al candidato de Bildu, que son partidarios de eliminar la deducción en renta que existe hoy para la compra de vivienda habitual, ¿no? Me parece que ese no es el modelo, y yo defiendo todo lo contrario, que tiene que existir una deducción por compra de vivienda habitual en la renta, como hoy existe. Independientemente de la renta de cada uno.
Como hoy existe, Ya. como hoy existe. Específicamente en Euskadi. Como En hoy el resto de existe en España ya no Euskadi. existe eso. Sí, porque hay más de 330.000 personas que en estos momentos tienen una hipoteca y se están deduciendo pues parte del coste hipotecario con los tipos de interés que están como están y que han crecido lo que han crecido. Y que Bildu plantee que hay que eliminar la deducción de vivienda me parece lícito, pero yo no lo comparto. Quiero que contrastemos modelos. Quiero que contrastemos modelos en el ámbito de la política industrial. Me preocupa escuchar el intervencionismo de lo público en la economía como una receta. Me suena pasado. Aquí ¿Usted no cree que lo público tiene que intervenir la economía para regularla? yo creo que tiene que haber un liderazgo público y colaborar con la iniciativa privada. Existe una tradición en este país que nos ha traído los índices de crecimiento económico y de bienestar que tenemos, que ha sido la colaboración público-privada, y creo que tiene que haber colaboración. Lo que no tiene que haber es un intervencionismo público. Me preocupa mucho ese tipo de mensajes. Por eso quiero contrastar modelos. ¿Y cómo se explica con esos mensajes a su criterio tan peligrosos que plantea Bildu, que ahora las encuestas digan que están ahí mirándose a los ojos cara a cara por primera vez en la historia de Euskadi? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no?, que juegan un poco en lo que puede ser la foto. Yo creo que hay que mirar un poco en perspectiva cómo estamos, ¿no? Primero, obviamente, quien está al frente del gobierno sufre un desgaste y lo ha sufrido en toda Europa y en todo el mundo, los partidos que han estado gobernando, porque estamos enfrentando unos años de incertidumbre y volatilidad brutales, ¿no? O sea, una pandemia, una guerra en Ucrania, una guerra ahora mismo en Gaza, crisis energética, inflación. Claro, uno cuando está gobernando tiene que enfrentarse a todos estos problemas que al final afectan en el día a día a las personas. Y este es un elemento que está ahí, que no lo podemos obviar. 2, creo que también es importante pues tener en cuenta que en estos momentos nosotros tenemos que hacerle una nueva oferta a la sociedad vasca con un nuevo equipo de personas, y hay que ver también cuál va a ser la reacción de la sociedad vasca. Yo confío en que vamos a ganar las elecciones y vamos a refrendar la mayoría social. Las encuestas que hemos conocido hasta la fecha están hechas antes de que quizás entremos en este calor, ¿no?, de la precampaña y la campaña vasca, ¿no? Entonces, si usted confía claramente en ganarle en votos a Bildu, ¿acepta la propuesta de Bildu de que gobierne la lista más votada? Eso es tacticismo. Vamos a ver, si hay que ser un poco serios en política, ¿no? Lo primero que hay que ver es qué pasa el día 21 de abril y después hablar de gobernabilidad. Pero si seguimos un poco esa lógica, ¿no?, de que el gobierne la lista más votada, pues la lógica de Bildu le habría llevado a Feijóo a ser el presidente en España, a que UPN gobernara en Pamplona y en Navarra, y a que, por ejemplo, en las elecciones municipales y forales, pues muy cerquita de aquí, en 2 municipios muy cerquita de Bilbao, como son Bermeo y Urduliz, gobernara el PNV y nos levantaron las alcaldías. Yo creo que es tacticismo puro y duro. Hablando de Pamplona, y el otro día estuvo aquí en Hora 25 Eneco Andueza, el candidato de los socialistas vascos, y él nos juró y perjuró que a pesar de que el Partido Socialista le ha dado la alcaldía de Pamplona a Bildu, ellos aquí en Euskadi no lo van a hacer, que no van a ni apoyar ni a permitir, por activa ni por pasiva, que Bildu llegue al poder. Y de hecho quedó muy claro, el PSE está proyectando mensajes muy claros de que su idea es volver a pactar con ustedes. ¿Ustedes lo tienen tan claro? ¿Su socio a futuro sigue siendo el PSE? Yo solo confío en la palabra del PNV. Y además lo que le diría a la sociedad vasca es, para evitar tentaciones, habrá que votar masivamente al PNV, y así un PNV fuerte con unos grandes resultados en Euskadi garantizará que no tengamos tentaciones de otro tipo. No me diga que no confía en sus socios. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un gobierno de coalición en los ayuntamientos y en las diputaciones, en estos momentos que está en vigor. Hace apenas unos meses hemos acordado con Sánchez una investidura, y el gobierno vasco actual sigue siendo un gobierno de coalición. Nosotros creemos que la coalición funciona y ha funcionado bien y le ha traído grandes beneficios a este país, pero las decisiones de cada partido político son de cada partido político. Yo me fío de las del PNV. ¿Usted es independentista? Yo siempre he dicho que soy un independentista con los pies en el suelo, soy consciente de la sociedad en la que vivo. Bueno, pues que nosotros el año 79 tomamos una decisión política estratégica como Partido Nacionalista Vasco, que obviamente comparto,
que es la de avanzar en términos de autogobierno cada día un poquito más y aspirar a ir avanzando en ese sentido con competencias más amplias en todos los ámbitos, ¿no? En estos momentos es muy importante para nosotros tener la capacidad de tener una voz en Europa, porque se están tratando temas que nos afectan todos los días aquí, algunos que son de carácter fiscal y financiero. Eso como es, quieren tener una voz en el ECOFIN. Por ejemplo. El ECOFIN es la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Claro, porque nosotros tenemos nuestros ministros de Hacienda y Finanzas, ¿no? Que son los diputados forales de Hacienda. Existe algo que se llama el concierto económico, existe la capacidad propia de las haciendas forales. Tenemos una relación bilateral con el Estado a través del concierto económico, en una comisión mixta. Por lo tanto, ¿por qué no podemos estar donde se deciden temas de carácter fiscal y financiero, que luego cuando venimos a la realidad del Estado, nosotros hablamos de tú a tú con el gobierno español? Claro, en el ECOFIN se va a sentar el ministro de Finanzas francés, el italiano, el español y el diputado de Economía de... El diputado de Hacienda. El diputado de Hacienda de... O una representación del gobierno vasco y las diputaciones. ¿Por qué no? Si se toman decisiones como la tasa Google o otras decisiones de carácter fiscal, que luego aquí tenemos capacidad propia de regulación, ¿por qué no? Y además afectan directamente al día a día de las vascas y de los vascos y de nuestro bienestar, ¿por qué no? ¿Dónde está el problema? Si además la propia Unión Europea y en su momento el Tribunal de Estrasburgo ampliamente ratificó la capacidad propia de los territorios forales para los temas fiscales. Hubo una sentencia que blindó el concierto económico vasco en Europa. Un tribunal europeo. ¿Por qué no? Si usted llega al Lehendakari, ¿va a impulsar algún proceso para intentar cambiar el estatus de Euskadi dentro de España? Bueno, nosotros tenemos muy, de alguna forma, diseñada cuál es la hoja de ruta, ¿no?, de los próximos años. En los siguientes 2 años nos hemos comprometido a completar el Estatuto de Gernika en un acuerdo con el Partido Socialista, que lo ratificó Pedro Sánchez con el propio Andoni Ortúzar en noviembre del pasado año. Nos hemos dado 2 años para completar el Estatuto. Hay que cerrar ya esa carpeta. Han pasado 45 años, ya vale. Es una ley orgánica de obligado cumplimiento. No podemos seguir teniendo algunas materias que nos han transferido, algunos temas que son muy relevantes para la economía vasca y para la competitividad de este país, como la gestión de los puertos y los aeropuertos, o como la gestión del régimen económico de la seguridad social, o como las materias de carácter sociolaboral que tienen que ver con el marco autónomo de relaciones laborales, es decir, que los convenios autonómicos sean predominantes sobre los provinciales o otros. Es decir, hay materias que están previstas desde hace 45 años y que nos han cerrado. Cerremos esa carpeta. Y 2, hemos establecido un poco cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y lo hemos establecido en un acuerdo con el Partido Socialista y con el presidente Sánchez, no con cualquiera. Y hablamos de 4 cosas. Primero, hablamos del reconocimiento nacional de Euskadi. En segundo lugar, hablamos de la bilateralidad, es decir, extender el modelo de concierto económico de alguna forma al ámbito competencial del conjunto de las materias que sean exclusivas para Euskadi, que además exista un sistema de garantías. Hoy el árbitro está comprado. Hoy el árbitro está comprado. ¿Se refiere al constitucional? Sí, claro, el ámbito está comprado. Por lo tanto, vamos a buscar un mecanismo en el que el árbitro no esté comprado. Pero una autoridad internacional. Bueno, habrá que ver cuál es la fórmula. En el caso del concierto no hay una autoridad internacional. Cuando hay un tipo de disputa, hay un organismo específico que decide quién tiene la razón, si la parte vasca o la parte estatal. Y no hay que irse al ámbito internacional para ello. Y la inclusión también de la foralidad, porque los territorios forales tienen su especificidad, que es reconocida además en la propia Constitución española, ¿no? Y yo creo que esos elementos están en la hoja de ruta que hemos acordado el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para abordar la siguiente fase del autogobierno vasco, obviamente también buscando ejercer la capacidad de decisión de Euskadi. Eso, ¿en qué ¿Qué quiere decir ejercer la capacidad? ¿Qué quiere decir? Pues ¿qué quiere decir? Que tenemos que buscar un acuerdo entre vascos y después un acuerdo ¿Solo entre vascos? Y después un acuerdo con Madrid en el Congreso de los Diputados y posteriormente referendarlo popularmente. Es decir, que sigamos de alguna manera
pues lo que hicimos con el Estatuto de Gernika. Un acuerdo en Euskadi, una negociación y acuerdo con el Congreso de los Diputados, las Cortes en Madrid y referendo popular posterior para que sea, desde el punto de vista democrático, exquisito. ¿Y todo esto en la próxima legislatura? Bueno, hay que iniciar ese camino en la próxima legislatura, pero primero hay que cerrar el cumplimiento estatutario con Gernika. ¿Usted cree que se entendería mejor en lo político, incluso en lo personal, con Alberto Núñez Feijóo que con Pedro Sánchez? ¿O con Sánchez también? Yo me voy a defender y me voy a entender... Pero usted en los términos bélicos. Me voy a entender, es lo que quería decir, no defender, perdón. Me voy a entender perfectamente con aquel que defienda los intereses de Euskadi. Y desde ahí, pues hoy es el señor Sánchez con quien hay que entenderse, porque es el presidente del gobierno, y mañana veremos quién es. De momento es el señor Sánchez. ¿El PNV siempre gana? El PNV siempre busca la defensa de los intereses de Euskadi, de los vascos y de las vascas. ¿Sabe usted que Urkullu tiene todavía, es Lehendakari, una imagen de aburrido tremendo? Y ese era su plus, ese es su plus. Esa imagen de persona muy previsible, muy aburrido. En los últimos meses le he estado leyendo a usted las entrevistas y usted habla de moderación, de previsibilidad. Y digo, mira, ya le han dicho que tiene que ser aburrido. No, yo creo que hay que ser prudente a veces, no aburrido, prudente. Hay que tomarse las cosas con la seriedad que requieren, porque gobernar un país no es ir de fiesta con los amigos, es algo más serio que todo eso, y sobre todo estar centrado en las cosas que le importan a la gente. Y hoy en Euskadi lo que le importa a la gente es el empleo, es la educación, es la sanidad, es la emancipación, es la vivienda. Esas son las cosas que interesan a la gente, que igual son aburridas, pero a mí me parece que el bienestar futuro de este país pasa por acertar con ese tipo de cosas, con la política de cuidados, con el ámbito sociosanitario, con la seguridad. Son elementos que a mí me parecen muy importantes. ¿Euskadi es más insegura que hace 5 años? En Euskadi, que sigue siendo un país seguro, tenemos algunos lugares en las capitales, en algunos ámbitos urbanos, en los que han aumentado los ratios de inseguridad. Y creo que eso hay que abordarlo porque cuanto antes ataquemos esa cuestión, mejor será para todos. Hay que intentar que las personas vivan donde vivan y transiten por donde transiten, vayan tranquilas por la calle. ¿Y eso cómo se consigue? ¿En mano dura? Más prevención policial, más políticas de prevención, y cuando toca, pues el que la hace la paga. Esta semana hemos visto, me decía, gobernar un país no es irse de fiesta con los amigos, pero esta semana hemos visto algo que pareció mucho a irse de festival musical con los amigos, porque hemos visto a miembros de los distintos partidos, incluidos el PNV, yendo a hacer cola 48 horas antes de que abriera el registro para inscribir las candidaturas. Hay cola de sentarse y estar 48 horas con la mantita y la silla de camping. ¿Por qué hacen esto? ¿Tan importante es ser el primero en inscribir la candidatura? Bueno, luego es la primera candidatura que llega a los hogares, ¿no? Y bueno, pues existe una cierta creencia en los partidos políticos vascos de que es importante. Entonces, pues cada uno hace los deberes. Y Manuel Pradales, candidato del PNV al Lehendakari, que sigue haciendo sus deberes. Es que ricasco, buenas noches. Agur. Y esta noche viene Brahim al larguero. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Hemos tenido una entrevista con el jugador del Real Madrid, que ya sabes que lleva unos días en los que tenía que decidir si jugar con España o jugar con Marruecos. Bueno, hemos publicado ya un anticipo, algunas de las declaraciones en esa entrevista que vamos a escuchar completa a partir de las 11:30, donde ha dejado claro sobre todo una cosa. El otro día dijo el seleccionador Luis de la Fuente que había pedido alguna exigencia para ir con la selección española. Lo primero que ha querido dejar claro Brahim, que ha roto su silencio en el larguero, es que jamás ha exigido nada ni exigirá nada por ir con la selección, que su decisión de ir con Marruecos quedaba al margen de que estuviese incluido en la lista de mañana, que por cierto da lista mañana Luis de la Fuente. Y además te cuento rápidamente que le ha ganado el Villarreal 3-1 al Olympique de Marsella. Sabes que en la ida perdieron 4-0 y que en el minuto 85 iban ganando 3-0 los de Marcelino, y han tenido un par de ocasiones para marcar el cuarto e ir a la prórroga. Al final marcó el Marsella, el equipo de Marcelino, eliminado en un día en el que no ha habido colegios de todos los que estaban alrededor del estadio porque llegaban los ultras del Marsella. Es tremendo. Manu, hasta luego. Adiós, Aimar, un abrazo. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Bueno,
Buenas noches. La idea en general es que menos ropa que hoy porque las temperaturas van a subir, sobre todo las mínimas. Va a hacer menos frío mañana a primeras horas y las máximas sin grandes cambios un poco más altas. Destacando de nuevo, como ha pasado hoy, que en el Mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana y en Murcia, va a hacer calor con máximas alrededor de los 25 grados. Va a llover, pero tampoco será para llevar ropa para la lluvia, porque por ejemplo lo hará las inmediatas horas en Galicia, de madrugada algún chubasco aislado en el Cantábrico, también en Castilla y León, y la tarde de mañana se presenta con tormentas en los Pirineos y sobre todo en la mitad este de Cataluña, que como ha pasado con las últimas tormentas, en algunos casos pueden dejar granizo de pequeño tamaño, pero en gran cantidad, de manera que podríamos ver mañana por la tarde de nuevo algunas carreteras blancas por este granizo. Hasta mañana, Jordi. Adiós. La izquierda política está apretando a Isabel Díaz Ayuso después de que se haya demostrado que ella o no dijo la verdad o no tenía información cierta cuando ayer mintió sobre la situación fiscal de su novio. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado en una persecución política escandalosa, una inspección fiscal salvaje, sacada de quicio. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi nada, dice. Bueno, esto se desmorona porque ese ciudadano particular asediado por el poder de un Estado ha reconocido los delitos. El abogado del novio de Ayuso, en un mail que mandó a la Fiscalía a principios de febrero, el abogado escribió: de común acuerdo con Alberto González, es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Esto lo contamos anoche en Hora 25. Había mucho ruido en torno a si había sido la Fiscalía quien le había ofrecido al abogado del novio de Ayuso el pacto, o si el abogado del novio de Ayuso se había ofrecido a llegar a ese pacto, reconociendo la culpabilidad. La Fiscalía ha emitido un comunicado diciendo: nosotros no le hemos ofrecido nada, fue él quien planteó esta opción, quien ofreció el pacto declarándose culpable. Hoy la presidenta madrileña ha intentado escaparse como ha podido. Cuando le han preguntado por qué, dijo ayer eso sí, si era falso. Ella habla de amnistía, habla de Pedro Sánchez. Y la explicación es que todos los poderes del Estado, todo el poder de una administración y de un gobierno contra un particular son hoy noticia para tapar que hoy se va a votar en el Congreso de los Diputados la ley más corrupta de la historia de la democracia. Le agradezco mucho a Pedro Sánchez. Y una línea muy parecida ha seguido en la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid a preguntas de Juan Lobato, del Partido Socialista, y de Manuela Bergerot, de Más Madrid. No puede presidir la Comunidad de Madrid y gestionar 25.000 millones de euros de los madrileños. Y si lo conocía y no hizo nada, no se merece usted estar en política, señor Ayuso. Tiene que dimitir, señor Ayuso. Por eso tiene que dimitir. Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica, y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. ¿A qué ha venido usted? A la política. A mediar a favor de los intereses de los suyos. Solo hay que unir la línea de puntos y usted está en el centro de todo. Mi casa no se paga con dinero público, no me la paga nadie, porque además no tengo casa. Todas sus acusaciones son falsas. Hoy van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas. A mí que me cuentan. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado esta tarde un paso más dentro de su locuacidad tuitera y se ha referido a la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Ayuso como lo del testaferro con derecho a roce. Esto del testaferro es algo que por ahora nadie del gobierno había verbalizado, y en cualquier caso, siguiendo esta tesis, el testaferro con derecho a roce sería, está planteando el ministro, el novio testaferro de ¿quién? De Isabel Díaz Ayuso. Lucía, tu análisis de situación. Pues vamos a ver, no sé por dónde quieres que empiece. Pues por donde usted considere. A ver, yo introducir, digamos, un sentido racional a todo esto que está pasando en relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid es ciertamente complicado. Yo creo que, en primer lugar, creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid se está equivocando de medio a medio, porque, claro, no es lo mismo estar en guerra cultural permanente, ofensiva, contra la Moncloa, contra Pedro Sánchez, contra el PSOE, que contra la Fiscalía y contra Hacienda. Es decir, es que no tiene sentido
que tú conviertas la Fiscalía y Hacienda en un cuartel del enemigo que está disparando contra ti. Es decir, es completamente disparatado por su parte. Es decir, no creo que además le conduzca a nada, no creo que sea bueno ni le conduzca a nada. Hoy parece que ha reconsiderado un poco, bueno, espero que reconsidere, porque, entre otras cosas, porque, es decir, Hacienda y la Fiscalía a lo largo de la historia, pues han acusado y han investigado de la misma manera a muchísima gente de distintos partidos políticos. Es decir, en este caso están investigando a su pareja. Yo creo que ella tenía una línea de defensa bastante clara, ¿no? Es decir, yo no soy responsable de que mi pareja defraude Hacienda. Obviamente todo el mundo hubiera entendido eso, ¿no? Entiendo que todo el mundo lo hubiera entendido. Otra cosa es que haya personas que puedan hacer un reproche moral hacia eso, pero realmente pedir la responsabilidad política porque su novio no haya declarado Hacienda o le hayan puesto una multa o haya hecho, claro, en este caso sabemos que ha hecho cosas peores, ¿no? Porque falsificar facturas y todo esto que está haciendo, pues es una práctica verdaderamente muy poco, sí, poco ejemplar, ¿no? Francamente ilegal. No, sí, claro, quiero decir, falsificar facturas. Lo que viene siendo. Pero es verdad que ella, ella no tenía por qué hacerse cargo de esos delitos, es decir, que responda él. Que es lo que dijo el señor Feijóo el primer día, que responda él. Bueno, esa línea de defensa... a ella no se le atribuye nada que tiene que ver con el delito, se le atribuye la mentira. Claro, pero ese es el tema. El tema es que ella, al entrar a defender esos comportamientos, lo que ha hecho es permitir que la gente la responsabilice cuando ella tenía que haberse, digamos, retirado del espacio público a la hora de... Pero porque tiene que ella justificar, no solo justificar, es que tiene que decir además mentiras, que es... No le debe este señor Hacienda, le deben a él. Hombre, por favor, ¿pero qué te estás diciendo? Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una persona que ha construido su propio personaje, por cierto, con un gran éxito electoral, no lo olvidemos. Su propio personaje... digamos, sobre la batalla, ¿no? Sobre la tensión política permanente con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Yo creo que la Moncloa también le ayudó en su día a construir ese personaje. Y ahora digamos que es como si estuviera prisionera de ese personaje, cuando realmente lo que hay es que tiene una relación sentimental, tiene una pareja que tiene unos problemas con Hacienda y con la Fiscalía importantes. Y ella, en lugar de decir que se defienda a él, yo no tengo... sobre todo porque además no está demostrada ninguna relación de este señor en contrato con la Comunidad de Madrid. Directa, no lo está, con lo cual, pues bueno, ella tenía esta defensa. Pero al haberse metido de hoz y coz en esta tensión... Al final, claro, a quien hay que pedirle explicaciones es a ella, porque ¿por qué razón ha dicho lo que dijo el otro día, no? Entonces, quiero decir, yo creo que ella se está equivocando, porque ella, al tratar a todo el mundo como enemigo y como adversario, pretende hacer lo mismo con la Fiscalía y con Hacienda, y esto es un error. Maraña. A ver, hay yo creo tres constantes, al menos, tres que me salen constantes en la carrera política de Isabel Díaz Ayuso desde antes de ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Uno, las irregularidades en su entorno, y en su entorno más directo, empezando por lo que ocurrió con Aval Madrid, aquel piso familiar. Es decir, lo que ocurrió, por resumirlo, es algo que a cualquier ciudadano de a pie, como mínimo, le habría pesado una posible acusación de alzamiento de bienes. Lo que ocurrió con eso es que no quedó en nada y no hemos recuperado nunca los madrileños 400.000 euros que sirvieron para avalar y acreditar ese pago de esa vivienda, que se quedaron ella y su hermano, el mismo,
de la comisión de las mascarillas. Lo mismo ocurrió, ese entorno de irregularidades y de nunca aclaradas del todo o con explicaciones raras por medio, ocurrió incluso en plena pandemia con aquella estancia singular en el apartahotel de su amigo Sarasola. Y, por supuesto, cómo no, con el asunto de las residencias de Madrid, donde creo que es evidente que ha habido unos protocolos irregulares y no me voy a extender sobre el asunto, habrá tiempo para ello mañana cuando conozcamos el informe de la Comisión de la Verdad sobre las residencias. 2, segunda constante, la mentira. Es que no ha habido caso en el que Isabel Díaz Ayuso no haya explicado las cosas pasando por mentiras flagrantes que se han demostrado, documentalmente y testimonialmente. Y ella se ha instalado en la mentira con un desparpajo, hay que decirlo, y impoluto, ¿no? Y tercero, el victimismo. Siempre, ante cualquier otro problema, después de mentir con todo el desparpajo, ella se presenta como víctima, como máter dolorosa contra la que hay siempre una campaña orquestada o 6. Siempre. Entonces, cuando ella dice, es evidente que el otro día mintió porque además hay que ser muy, muy ingenuo para pensar que ella no sabe absolutamente nada de la persona con la que comparte un piso, que vamos a ver si se demuestra o no que está pagado precisamente con dinero que no se ha pagado a Hacienda. Pero lo que es evidente, y lo hemos sabido desde la noticia que disteis ayer aquí en la SER, es que mintió respecto a que, atreverse a decir que es Hacienda quien le debe dinero a su pareja es una mentira como una catedral. Que habría estado bien como mínimo, pero eso no ha ocurrido nunca, que yo recuerde con Isabel Díaz Ayuso, que hoy, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, o ante los micrófonos, ante los que se ha estado despachando después, hubiera dicho, pues, el otro día... No sé cómo lo puede describir, porque claro, decir me equivoqué son equivocaciones como catedrales de grandes, ¿no? Que es difícil no identificar con una falsedad, ¿no? Pero bueno, puedes decir, oiga, creo que tuve un mal momento y expliqué algo que no tiene nada que ver con la realidad que he conocido. Puede decir, oiga, yo no conocía ese documento, que no lo sé si ella conocía o no lo que hemos conocido respecto a su abogado y su actitud con Hacienda de llegar a un acuerdo y reconocer, como ha reconocido ya, 2 delitos fiscales. Por cierto, no reconoce lo otro, que es uno de los obstáculos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que es además falsedad documental, que es otro delito importante que conlleva hasta 3 años de prisión. Entonces, es que es muy serio esto, porque si tú no te enteras de nada durante más de 2 años, si no sabes ni cómo se llama la empresa de tu pareja, si no te causa ninguna ninguna curiosidad saber que alguien se compra un Maserati cuando está contigo, que tiene un piso de lujo, que luego parece que tiene un ático en el mismo edificio, etcétera, etcétera. Y tú la explicación que das es que atacan a mi barrio. Oiga, es que es una ofensa a la inteligencia. Y a mí me parece que esas 3 constantes en la carrera política de alguien no quedan en ningún caso justificadas porque tenga éxitos electorales. Es decir, se puede tener una mayoría absoluta y lo que no es, desde luego, incontrovertible es que tú has mentido o, por supuesto, que has faltado a las obligaciones o en tu entorno han faltado las obligaciones con Hacienda. Y por último, el discurso que a mí me parece muy peligroso sobre lo público. Es que, claro, cuando ella dice esto no afecta en nada a los intereses de la Comunidad de Madrid, no, nos afecta a todos los ciudadanos de Madrid. Cuando alguien comete delitos para evadir al fisco, nos afecta a todos. Lucía. No, a ver, la cuestión que hay que dirimir aquí es si la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid es merecedora de una petición de dimisión, ¿no? Esto es la cuestión, que es lo que está pidiendo la oposición, en legítimo uso de sus prerrogativas de oposición. Yo esto es lo que considero discutible, ¿no? Que además, de alguna manera ella hoy en la sesión de control, y esto ya no tiene que ver, digamos, con la peripecia sobre su pareja, ni sobre las relaciones con Hacienda, ni los presuntos delitos que ha cometido, sino con la propia personalidad de Isabel Díaz Ayuso, cuando ella equipara el tema de su pareja al tema que está en cuestión de la mujer del presidente del gobierno. Claro, ella siempre se ha considerado, ha tratado a Pedro Sánchez de tú a tú,
Es decir, ella no se compara con un presidente autonómico nunca, ¿no? Siempre está apuntando ahí a la presidencia del gobierno. Y lo que hoy le ha venido a decir, lo que haya venido a querer decir es que mezclar las cosas, ¿no? Digamos. Sí, lo cosas que viene a decir es que se le está intentando desde el gobierno, desde Moncloa, destruir humanamente. Claro, pero Mira, a ver, es que no va esto, claro, esta historia. Pero claro, no el problema, problema, Jesús, es que Isabel Díaz Ayuso primero combatió, digamos, contra su amigo Pablo Casado, y supongo que cree que Hacienda y la Fiscalía es lo mismo, que se puede utilizar las mismas armas que ella ha usado en política contra la Moncloa, contra el PSOE, y que le han dado la mayoría absoluta contra instituciones como Hacienda y como la Fiscalía. Y eso, yo creo que eso es un error, y yo creo que eso va a acabar mal para ella. Yo tengo mis dudas de que por el comportamiento de su pareja haya que pedir la dimisión de ella. Bueno, yo tengo mis dudas en eso. Lucía, yo sé que ayer el presidente del gobierno en la sesión de control habló de la exdirectora general de la Guardia Civil, habló de Mónica Oltra. Claro, si él cree que eso estuvo mal, pues tampoco creo que esto le... Es decir, la tesis es, ¿se hizo con esta gente? Y era una injusticia, pues no, digamos que no vamos a repetir el argumento. Entonces, no estoy lanzando una opinión contundente sobre esto. Digo que yo tengo mis dudas. No, yo te digo, te admito una cuestión en la que podríamos ponernos de acuerdo. Es que yo, en la previa, es decir, en pedir la dimisión por lo que ha hecho su pareja, así directamente... Yo no me atrevería, pero yo sí me atrevo a pedirle que asuma responsabilidades políticas por la gestión que hace de todo esto, que una vez más, insisto, se basa en la mentira, en justificar todo tipo de irregularidades a su alrededor, que me da igual que en ese sentido acaben en ser calificadas como delito por un tribunal o no, porque para mí es impresentable en cualquier caso lo que ocurrió con su hermano o con el piso de Aval Madrid o, por supuesto, con la gestión de las residencias. Es decir, la gestión que se ha hecho de eso, a posteriori, las mentiras que hemos tenido que escuchar, e invito, como siempre, a que se contraste y se vea que son mentiras, pues es que yo, en lo que yo espero, al menos, ¿no?, de la credibilidad en política, está tan lejos de eso que claro que le exijo responsabilidades políticas. Pero ahora estamos hablando de este tema, claro. Podemos hablar de otros temas. Yo digo que la responsabilidad política de una presidenta de comunidad me parece que tiene que estar en si ella, si su pareja se ha aprovechado de alguna manera de algún contrato con la comunidad, ha contratado con la comunidad o le ha causado un perjuicio a la Comunidad de Madrid. Que eso de momento a los madrileños ya no es de lo que estamos hablando. Bien, por eso digo, pero perjuicio ya nos ha causado a todos. Si ha cometido esos delitos fiscales, ya no los ha causado. Lo que este señor no paga, desde luego no va ni a los hospitales, ni a la carretera, ni a los colegios de los madrileños. Oiga, y ya está bien de bromas con la cuestión fiscal o la de el respeto a lo público. Oye, hablando de sanidad, me quedan unos minutos. Quiero preguntaros, ¿qué os parece la intención del Ministerio de Sanidad de dar condones gratis a los jóvenes de entre 14 y 22 años para frenar el aumento de infecciones de transmisión sexual en esa franja de edad? La idea es que puedan cogerlos en cualquier farmacia con una tarjeta sanitaria, como se hace con las medicinas, condones gratis para los adolescentes hasta 22 años. ¿Qué os parece? Adolescentes hasta 22 años. Sí, adolescentes y jóvenes hasta 22 estupendo. años. Bueno, si Pradales puede decir que joven con 48, a los 22 eres adolescente. Efectivamente. Adolescente tardío. Hay algunos que incluso a los 50 son adolescentes. Y a los 70. Pero preguntas por qué hay alguna polémica, porque a mí me parece, yo no veo que tenga... Hombre, a ver, aquí hace mucho tiempo, hace varias décadas... Pues pueden parecer bien las cosas también. Sí, por eso digo que me parece una cosa totalmente lógica. Yo no le veo ningún inconveniente y
Acordaros que en su momento fue muy llamativo el anuncio Póntelo, Pónselo, ¿no? Bueno, decir, pues esto ya está superado, ¿no? Ya está superado. Pienso yo, que ya está superado esto, ¿no? Bueno, ¿Sí? yo lo que entiendo, no lo sé, la verdad. No lo sé, seguro que causa polémica esto. Vamos a escuchar de todo tipo de cosas, porque luego se pondrán en entredicho los recursos para hacer esto, ¿no? Pero lo interesante es la causa, ¿no? Si se ha disparado sexual, más allá de lo que era la campaña aquella del Póntelo, Pónselo, que era para prevenir el embarazo también, fundamentalmente, el embarazo en adolescentes. Esta vez es que ha sido la propia Comisión Europea la que ha pedido medidas a los distintos países para frenar ese hecho, ¿no? De que ese contagio se dispara. Yo lo que no sé si es la única medida que se puede tomar. Es decir, a mí en principio me parece bien si podemos generar los recursos para atender esta necesidad, que me parece importante. Luego, que haya que además explicar y educar sobre las enfermedades de transmisión sexual, pues sería otro debate más. Eso es lo principal, la educación, ¿no? Yo creo. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Lorca en la memoria. De tanto repetirla, hemos convertido en tópica la frase de Alfredo Pérez Rubalcaba: en España se entierra muy bien. No es así en todos los casos. Hay excepciones notables. Una de ellas es la de Federico García Lorca. Asesinado hace casi 88 años, sus huesos siguen desaparecidos, lo que le convierte en un símbolo de todas las víctimas del franquismo durante la Guerra Civil que aún quedan en las cunetas. Hace unos días fue nombrado director del Patronato Cultural García Lorca a propuesta del Partido Popular, un personaje que había destacado por su definición de la memoria histórica como memed histórica. Como consecuencia de ello, Laura, la sobrina de Lorca, dimitió inmediatamente del Consejo Rector de dicho patronato. El nuevo director también lo hubo de hacer, dado el escándalo montado. No en vano, Federico García Lorca es, además de un gran dramaturgo, el poeta de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo XX y lo que va del XXI. Hoy lo acompañamos, por ejemplo, recordado por Leonard Cohen, otro grande, que habló siempre del poeta, incluso en una de sus canciones, y que puso Lorca de nombre a una de sus hijas. Eso sí es un homenaje. Punto y 25. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Lucía Méndez, Jesús Maraña. Un abrazo, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Por cierto, mañana la cena de los idiotes. Además, la de mañana para no perdérsela. Si quieren ir calentando, tienen todas las ediciones anteriores de Los Idiotes en las plataformas de podcast y también en YouTube. Lo dicho, hasta mañana. Descansen. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.